¿Qué son las aves bíblicamente? Bueno, pregunto, vamos a hacerle un poco participativo. Bíblicamente, ¿qué son esas aves que dice acá? Aquí inclusive da el nombre de esas aves. Aquí dice quiénes son. No sé si se dieron cuenta. Los justos, Leonel lo escribió, los justos. El hermano Sebastián escribió Satanás, los demás hermanos escribieron los justos, ya el hermano Sebastián escribió jajaja, me equivoqué. Bueno, no siempre la palabra aves representa a los justos, no siempre, no siempre. Hay una ocasión donde las aves están representando a Satanás. Cuando miramos Marcos capítulo 4, donde Jesús explica la parábola de los 4 terrenos. Esos 4 terrenos representan ¿qué cosa? Cada terreno representa el corazón del ser humano. Entonces hay 4 terrenos, ¿no? Dice que hay un terreno, el primero de todos ellos, el más duro, dice que es como junto al camino, donde la semilla cae y no penetra, sino la semilla queda por encima, porque ese terreno es como un camino duro. Entonces no es un terreno que está hecho para recibir la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Entonces la semilla queda por encima, no entra. Y vienen las aves y se comen la semilla. Pero Jesús, cuando explica esa parábola, dice que esas aves que se comen la semilla, la palabra de Dios, para que no entre en el corazón, no había entrado en el corazón, pero ni siquiera la deja entrar, se la lleva Satanás. Entonces, no siempre la palabra a veces justos, la mayoría de las veces sí. La mayoría de las veces sí. Cuando leemos Génesis capítulo 1, sí, esas aves son los justos. Pero en Marcos capítulo 4, esa ave es Satanás. Y ella no la nombra así, la nombra en plural, vienen las aves y la comen, y luego dice que esa ave es el maligno, esa ave es Satanás. Entonces Satanás de muchas maneras, ¿qué es lo que quiere hacer? Robar la palabra. Pero bueno, hoy estamos considerando otras aves. Las aves, cuando miramos Génesis capítulo 1, Dios hizo las aves. ¿Qué día hizo las aves? ¿Alguien se acuerda qué día Dios hizo las aves? Pregunto, más participativo. Pregunto, ¿saben qué día hizo Dios las aves? ¿Qué día? ¿Qué día Dios hizo las aves? ¿Alguien sabe? Sí. El día 5, el día 4. Bueno, hay una división. El día 5, el, el 4, ya hay una división. Está como casi que equilibrado. El 4, el 5. Nadie dice que el 3 o que el 7. Sí, representa la gracia. Sí. Los hermanos que saben el significado de los números no tienen duda, no tienen duda. Las aves fueron hechas el día 5. Porque el número 5 representa la gracia. Los números tienen un significado. En la Biblia los números tienen un significado. Vamos a explicar el significado de los números. Es algo que me han preguntado varias veces, pero noto que no hay un video que se llame el significado de los números. Entonces creo que este video se va a llamar así para poderlo encontrar. Hoy precisamente me hicieron la pregunta y sé que hay varios videos donde hemos hablado el significado de los números, pero entonces, ¿cómo hago la búsqueda? Yo cojo el celular en la otra red social, entonces, y le doy el botón de micrófono y le digo lo que estoy buscando, seguido de la palabra, del nombre del canal. El canal escrito está también, pero primero digo el título. Por ejemplo, cuando alguien me pregunta qué es el pecado de muerte y pecado no de muerte, entonces yo entro a esa red social y toco el micrófono y digo pecado de muerte y pecado no de muerte, escrito está también. Con que lo diga así y le dé buscar, ¡prum!, me sale de primeras. Y así con todos los temas, con cualquier tema, arrebatamiento, señales del fin, con cualquier tema, yo escribo ese título y escrito está también. Y le doy buscar y sale. Pero me sorprendí que cuando fui a buscar significado de los números, escrito está también, y le di buscar, no aparecía. Entonces, ¿qué creen que me tocó hacer? Me tocó a la persona que me hizo esa pregunta, debido a que no encontré el video, y traté de buscarlo de una manera o de otra. Debido a que no lo encontré, me tocó explicarle en un audio, 20 minutos explicándole el significado de los números. Entonces, aquí lo vamos a resumir. Debe quedar un video, tenemos que tener un video que se llame así, el significado de los números. Entonces, vamos a ver el significado de los números. El número 1, ¿qué significa? Ya los hermanos saben, entonces los hermanos me van a ir ayudando. ¿Qué significa el número 1?
El número uno en la Biblia. ¿Qué significa el número uno en la Biblia? Bíblicamente, el hermano Leonel hizo tiempo, hizo tiempo. El número uno, vamos en orden, vamos en orden. ¿Qué significa el número uno? Dios, creación, Dios, voy a hacer un paréntesis. Hermana Mary, hay un video que nosotros hicimos, un video donde nosotros explicamos eso que está preguntando, ¿qué significa que la mujer será salva teniendo hijos? Hay un video donde lo explicamos. No significa lo que a primera vista se lee, ¿no? A primera vista uno como lee, ay, o sea que la mujer tiene que tener hijos para ser salva. No te preocupes. Pero no lo puedo explicar acá porque si no, no explicamos el capítulo que estamos el día de hoy. Sí. Entonces, si quieres, escríbeme al WhatsApp. Mi número aparece debajo de mi foto. Cuando tú tocas mi foto y vas al perfil principal, entonces mi foto ¡fum!, aparece aquí en la mitad. Y aparece cuántos me siguen, cuántos nosotros seguimos. Y abajo aparece un botón que dice teléfono. Tú tocas ese botón y ahí aparece mi número. Lo guardas y le das refrescar al WhatsApp, le das actualizar, refrescar y ya, me puedes escribir directamente. Y me preguntas y por allá. Igual esto que estoy diciendo, no solo para la hermana Mary, sino para todo el que quiera hacer una pregunta, me la puede hacer directamente, pero ese no es el espacio para responder preguntas. Bueno, entonces, bueno, sí, en modo espiritual. Pero hermano Leonel, en ese momento no, estamos en el tema que estamos. Estamos hablando de los números, ¿no? El número uno, ¿qué significa? El número uno significa Dios. El número uno significa Dios. ¿A quién le corresponde ese número uno? No sé si ustedes se acuerden de Diótrefes. Cuando nosotros leímos, si ustedes buscan en la Biblia Diótrefes, solo hay un versículo que habla de Diótrefes. Lo voy a buscar. No me sé el versículo, entonces voy a usar una Biblia electrónica. Hablo mi Biblia, que es esta, acá esta, y aquí en el buscador acá coloco Diótrefes. Venga, escribo, no necesito internet. Si se dan cuenta, está en modo avión, no sé si se alcanzan a ver, está en modo avión, no está conectado. Esta Biblia que yo uso no necesita estar conectada a internet. Entonces voy a escribir Diótrefes, y le doy, ¡brum!, buscar. Solo hay un versículo, ya. Está en la tercera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9. Vamos a leer. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Diótrefes es un hermano. Ahora, hago una aclaración, no está hablando de un impío, está hablando de un justo. Entonces, hay un justo que se llama Diótrefes. ¿Cuál es la finalidad y qué es lo que hace? Dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. No sé si ustedes se dieron cuenta que nosotros hicimos un video hablando sobre quiénes expulsan a las personas de la iglesia. Nosotros hicimos un video así, hablando así. ¿Quiénes expulsan? ¿Los justos? No, los justos no, excepto Diótrefes. Si en la iglesia llega a existir un Diótrefes, esa persona expulsa a los hermanos de la iglesia. Para que tenga ese poder de poder expulsar a los hermanos de la iglesia, significa que no era cualquier persona, debe ser un obispo. O sea, suena terrible esto que estoy diciendo, pero Diótrefes es alguien que tiene autoridad, tiene poder, pero tiene un defecto. ¿Cuál es ese defecto que tiene? Todos tenemos, Dios a todos nos permitió una debilidad, todos tenemos debilidad, pero la debilidad de Diótrefes, siendo salvo, siendo justo, la debilidad de Diótrefes, ¿cuál es? Él ama el primer lugar. Bueno, ese es el corazón del mundo. Ciertamente en el mundo nosotros vivíamos de la misma manera. En el mundo nosotros no competíamos siempre por tener el primer puesto, sí, ¿cierto? Eso es lo normal en el mundo. Pero cuando recibimos la salvación, Dios nos quita varias debilidades, nos deja siempre de todos modos una. Entonces no se preocupen, si existe un Diótrefes, tiene que existir. Tiene que existir. De todo hay en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Diótrefes, ¿qué es lo que hace? Expulsa. Dice, usted no puede entrar. No, tal persona, yo no autorizo que tal persona entre, ya no.
tal persona, no, cuando venga tal persona, díganle que no puede entrar. Que yo dije que no puede entrar. Tiene que existir, tiene que existir. Pero aquí que no estamos hablando, estamos hablando de ese primer lugar, ¿a quién le corresponde? Ese primer lugar le corresponde a Dios. Cuando nosotros amábamos también, igual que Dios otra vez, pero en el mundo, cuando nosotros amábamos en modo natural, todo ser humano quería el primer puesto. La sociedad, la corriente de este mundo, ¿a dónde nos llevaba? A querer tener el primer lugar. Nuestros padres, ¿qué esperaban de nosotros en el colegio? Que ocupáramos el segundo, el quinto. No, ellos querían en su corazón, todo padre, en modo natural, quiere que su hijo ocupe el primer lugar. Eso es algo natural del ser humano, de la carne. Disculpen, hago la claridad. Eso es lo natural de la carne. Querer el primer lugar. ¿Por qué? Porque Satanás dijo, no sé si ustedes se acuerdan, desde cuándo viene esa tendencia en el ser humano. Satanás dijo, seréis como Dios. No sé si ustedes se acuerdan en el estanque de Bethesda. En el estanque de Bethesda había un ángel descendía de tiempo en tiempo, ¿cierto? Y cuando el ángel tocaba el agua, el primero que se metiera, el primero que se metiera, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. ¿Eso de quién venía? ¿De parte de quién venía eso? La salvación es para el primero que alcance, el primero que llegue. Esfuércese, el que más ayune, el que más ore, el que más, así es la salvación. No, así no es la salvación. Entonces, ¿de dónde viene eso? Ahí estuvo nuestro Señor Jesucristo, caminando entre ellos, entre esa multitud de enfermos. ¿Pero qué estaban haciendo todos ellos? Tenían la mirada fija en las aguas, estaban mirando. ¿Cuándo el ángel iba a tocar esas aguas? De pronto no iban a ver el ángel, pero estaban pendientes. Si el agua se movía, ¡brum!, salir corriendo y ser el primero en meterse. Entonces, ¿quién ganaba en ese estanque de Bethesda? El más fuerte, el más veloz, el más capaz, el menos enfermo. Los milagros del diablo. Pero estaba ahí nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Si nuestro Señor Jesucristo estaba caminando por ahí, pasando, mirando a todas las personas, estaba buscando a alguien en especial que tenía un corazón totalmente fracasado, al paralítico. Pero pasando, buscando a esa persona, ¿cómo le dirían los otros? ¡Quítese! ¡Ay, usted no está enfermo! ¿Usted por qué está acá? ¡Váyase! Entonces seguían así y nuestro Señor Jesucristo, ¡ay, otra vez usted! ¡Quítese, quítese! ¡No me haga estorbo! ¿A quién le hace estorbo nuestro Señor Jesucristo? Al que tiene la mira en el primer lugar. No sé si se dan cuenta. Satanás, ¿qué dijo? Seréis como Dios. No sé si ustedes se acuerdan que Satanás dijo eso. Satanás dijo, Génesis capítulo 3, versículo 5, no moriréis, sino que Él sabe que cuando ustedes coman, ustedes van a ser así como Él, sabiendo el bien y el... Satanás, ¿qué corazón nos transmitió? El mismo corazón de Él. Él como quiso, cuando leemos, y vamos a llegar a Ezequiel, capítulo 33, bueno, cuando leemos Isaías, capítulo 14, cuando leemos el Salmo, capítulo 14 también, cuando leemos la Biblia, vemos el corazón de Satanás en muchas partes, en muchos versículos. Él quiere el primer lugar. Por eso el primer lugar solamente le corresponde a alguien. Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo dijo tener el lugar de Dios. No, aunque ciertamente Él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno solo somos. Pero Él también dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Jesús tenía claro quién es el número uno, el Padre. Ahora, el número 2, vamos rápido porque nos está acabando el tiempo, solo vamos en un número. El número 2, ¿qué significa? Los hermanos saben qué significa el número 2. ¿Qué significa el número 2? El número 2. Este video sé que va a ser visto por muchas personas. El número 2, ¿qué significa? El número 2. Avancemos rápido, nos quedan pocos minutos, nos quedan 7 minutos. Queremos ver el significado de todos los números, ¿no? Queremos hacer un video que contenga el significado de todos los números. El número 2, alguien dijo luz, raspados, hay del solo, ya se acercó. Alguien pensó en un versículo bíblico y se acercó mucho. Hay del solo. No lo sé. La hermana Marlene no lo sabe.
Bueno, los hermanos que llamo por el nombre porque siempre usan la misma foto, entonces sé quiénes son. Cuando me han variado la foto, ya no sé. Ya no sé quién. Yo no tengo el 2 ni el 8. Vamos a tenerlo rápido. El 2, entonces ya no voy a preguntar. Como nos queda tan poco tiempo, voy a explicar. Uy, alguien escribió la iglesia. De dos en dos. ¡Wow! Sí. Bueno, seguimos explicando. Eh, Preste atención, veo que la hermana que me hizo una pregunta sigue con el tema. Por favor, hermana, no siga haciendo esa pregunta, me la puede hacer directamente. Ya tenemos un video donde lo explicamos, pero si no, usted misma no escucha. O sea, para que usted pueda escuchar, no siga hablando de otro tema diferente, ¿vale? Estemos en lo que estamos. Entonces, y por favor, si hay moderadoras y vuelve a suceder, me ayudan, ¿vale? Me ayudan con esa parte. Bueno, el número 2, Jesús dijo, eh, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Para que sea la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, mínimo tienen que haber dos. Ustedes han oído esa expresión que muchas personas dicen, es que la iglesia somos nosotros. Equivocado. He escuchado aún justos, aún salvos expresarse de esa manera. ¿Sabe qué salvos se expresan de esa manera? Los salvos que creen que le harían un favor a la iglesia si ellos asisten. No lo expresan con su boca, pero piensan de esa manera. Piensan, así como en el mundo. En el mundo las personas, no volvamos por allá, no volvamos, esa tienda, no volvamos a comprar en esa tienda. En el mundo las personas piensan, yo no le voy a hacer un favor a ese lugar yendo a comprar allá. No voy a ir a ese restaurante, entonces no le voy a hacer un favor a ese restaurante. Entonces hay hermanos que queriendo no ir a la iglesia, piensan de esa manera. Es que la iglesia somos nosotros. No es así, equivocado. La iglesia no. Cuando uno mira la Biblia, para que sea la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién tiene que estar ahí? Tiene que estar nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo está donde hay dos o más. Mínimo tienen que haber dos congregados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No dejo la iglesia en las manos de una persona individual, no. Un justo solo, dice la Biblia, como escribió una hermana, hay del solo. Un justo solo no. La iglesia es donde hay mínimo dos. Por eso es importante la comunión, que un hermano se contacte con otro, abra su corazón y reciba. Si tiene que recibir exhortación, no se preocupe. Dice la Biblia que nos exhortemos unos a otros. Pero es necesaria la comunión. El que está aislado, ay del solo, dice la Biblia. Bueno, ese es el 2. Sí, efectivamente, se refiere a la iglesia. Se refiere a la comunión, la iglesia. El elemento, el engranaje más importante de la iglesia es la comunión. ¿Ustedes se acuerdan que hablamos hace poco de Hechos capítulo 2? Donde al final de Hechos capítulo 2 dice, estaban todos juntos, unánimes, tenían todas las cosas en común. Así dice, ¿no? Está hablando de la unión, el poder de la unión. Hace poco cuando hablamos de la Torre de Babel, hablamos del poder de la unión. Cómo el mundo conoce el poder de la unión, de poder alcanzar cosas sin Dios. ¿Y cómo lo logra? Con el poder de la unión, pero no tienen a Dios en sus corazones. Entonces, ese poder de la unión, ese está representado en el número 2. Por eso nuestro Señor Jesucristo enviaba de dos en dos. Nosotros somos enviados, el pastor nos ha enviado en viaje misionero sin dinero. ¿Y cómo creen que somos enviados? De dos en dos. Yo fui con el pastor Ricardo Gutiérrez. Fuimos enviados los dos a una ciudad que queda lejos. Ya, bueno, eso ya lo he contado. ¡Ay! Se nos acabó el tiempo. Vamos a resumir todos los números más rápido. El número 3. ¿Qué significa el número 3? No, ya no voy a preguntar, voy a decir. Cuando miramos Génesis capítulo 40, en Génesis capítulo 40 aparecen dos sueños. ¿Sí se acuerdan, no? Esos dos sueños, cada uno tuvo su interpretación. Cuando le interpreta al primero, le dice, esos 3 racimos que usted soñó, esos 3 racimos de uvas, son 3 días. Al otro, el otro que soñó, que tenía 3 canastillos de pan, y le dijo, esos 3 canastillos son 3 días. Dice la Biblia que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así era necesario que nuestro Señor Jesucristo estuviera en el corazón de la tierra. 3 días. Entonces, ¿qué pasó al tercer día? Nuestro Señor Jesucristo resucitó. El tercer día, ¿Jesús para qué resucitó? Ahí lo dice Romanos capítulo 4, versículo 25. Jesús resucitó
para nuestra justificación. Los hermanos ya saben, Jesús resucitó para nuestra justificación. Ahora, ¿qué significa el número 4? Sabemos que hay 4 libros que se conocen como el Evangelio. Ya hemos hablado del primero, Mateo, león, ¿cierto? Ezequiel, estamos en Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, versículo 10, león, que presenta a nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes. Luego, buey, que es Marcos, presenta a nuestro Señor Jesucristo como el que vino a servir. Luego, así viene Lucas, que representa a nuestro Señor Jesucristo como hombre. Y luego el último que es, cuando leemos Ezequiel capítulo 1, versículo 10, ahí vemos el águila. El águila, el único evangelio que explica la obra de nuestro Señor Jesucristo totalmente diferente a como lo explican estos tres. Estos tres lo explican, por decirlo de alguna manera, con un lenguaje que nosotros podemos entender humano. Pero el libro de Juan habla lenguaje espiritual. Porque el libro de Juan representa a nuestro Señor Jesucristo como Dios. Sí sabía, ¿no? Inclusive cómo empieza. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. ¿Qué pasó con aquel verbo? Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo presenta a nuestro Señor Jesucristo? Como Dios. Bueno, ese es, entonces estamos hablando, ya vamos en el número 4. El número 4, ahora, para que una persona reciba la salvación, ¿por qué Dios dejó el Evangelio desde 4 perspectivas? Lo había anunciado desde el Antiguo Testamento, así tenía que quedar el Evangelio. No son los Evangelios, no, hago una aclaración. Es el Evangelio visto desde 4 puntos, desde 4 perspectivas, una 100% espiritual y las otras para que nosotros podamos entender. Bueno, el número 4. El número 4, para que una persona reciba la salvación, necesita inevitablemente quedar como el hijo pródigo. Hay 2 formas de quedar como el hijo pródigo. Una, lo hablamos ayer, cuando hay hermanos que Dios tuvo misericordia y eran muy duros, pero Dios les dio un corazón para que nos siguieran y estuvieron con nosotros noche tras noche, tras noche, tras noche, tras noche. Hubo hermanos que después de un año, el hermano Leonel que está por acá, desde el 2022 hasta el 2024, 2022, 23, 24. ¡3 años! La hermana María, que ella no creo que esté conectada el día de hoy, ella 2 años estuvo todos los días así. El hermano Leonel no estuvo todos los días, pero se iba, volvía, se iba. Lo mismo pasó con la hermana Luisana. Bueno, pero Dios les dio la misericordia de que escuchando, después de escuchar 100, 300, 700 prédicas, en el caso de la hermana María fueron más de 700 prédicas que ella escuchó y ¡pum! Dios ahí le quitó esas vendas mágicas. Hoy leímos precisamente sobre esas vendas mágicas. Es más extenso, hay un video, ya el hermano Pedro Wilches ha hablado exactamente sobre esas vendas mágicas. Entonces no vamos a repetir lo que ya está, ya lo tenemos ese video. Aquí estamos hablando ya, terminando el significado de los números. Entonces, el número 4, ciertamente una persona para que reciba la salvación, esa persona necesita quedar fracasado. Entonces, algunos llegaron al fracaso escuchando la palabra. Esa es la manera más amable, ¿sí sabían? Quienes han recibido la salvación escuchando, esa es la manera más amable. Porque hay otra forma de recibir y es experimentando el fracaso en el mundo. Cuando una persona no recibe por la palabra, por la insistencia de la palabra y la palabra, fuérzalos a entrar. Cuando no recibe de esa manera, hay otro camino. Lea el hijo pródigo y prepárese para lo que a las personas que no escuchan y escuchan, hay otra forma. Si Dios les va a dar la salvación, no sé, tal vez alguna situación, ya no hablemos más, ya dejémoslo ahí. Y ustedes se imaginarán el resto o lean el hijo pródigo y ya entenderán. El número 5. Bueno, terminemos con el número 4. Falta algo a considerar del número 4. ¿Por qué les digo que los 4 evangelios lo primero que tienen que causar en una persona es totalmente derribar a esa persona? Derribar. Cuando miramos a Deuteronomio 8.2, ¿qué dice? Dice, te acordarás de estos 40 años, el número 4, por donde te ha traído Jehová tu Dios, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Eso es lo que hacen los evangelios. El evangelio, lo que hacen los 4 primeros libros del Nuevo Testamento que la gente conoce como el evangelio según San Juan, según San Mateo, San Marcos, San Lucas. Entonces, el evangelio tiene esa peculiaridad. No lo que le muestran en las que no son iglesias a las personas, no. El evangelio tiene que derribar. No he venido a traer paz, sino espada. No sé si se acuerdan de ese versículo.
Eso es lo que hace el Evangelio. Entonces ya estamos revelando algo del número 4. Suena duro, ¿no? Suena duro el 4. ¿Ahora qué viene? Ahora viene el número 5. El número 5. El número 5 fue por el que empezamos a hablar de los números. El día quinto Dios hizo los peces y las aves. Ya, hablando rápido, rápido. Entonces, las aves y los peces experimentan doble nacimiento. Doble nacimiento. Los peces y las aves, porque ellos nacen primero como huevo y luego después de que son incubados, nacen como peces los peces y como aves las aves. Y Dios los hizo el día quinto. ¿Para qué? Bueno, ¿qué característica tienen los peces? Que nacen dos veces. Cuando vino el diluvio, todo ser vivo fue destruido, excepto los peces. No sé si se habían dado cuenta de esa característica. Los peces representan el doble nacimiento. O sea, es necesario nacer de nuevo. ¿Quién pasa al juicio de Dios? Como todo fue destruido por un diluvio, las aves Dios hizo que entraran al arca, pero los peces estaban en el agua. Por eso Dios hizo las aves para que vuelen en la abierta expansión de los cielos. Se está refiriendo al justo, que aunque tiene un cuerpo físico, pero no está ligado a esta tierra, sino Dios nos hizo para volar por la abierta expansión de los cielos. Entonces el 5 representa la gracia. Recibir la gracia. Entonces, que alguien escribió que la gracia en el número 3, no, en el número 5. Ahora vamos al 6. ¿Qué es el 6? Lo resumo porque ya hemos hablado del 6. Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. ¿Qué dice del número 6? Aquí hay sabiduría, el que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Esa es una peculiaridad que casi nadie se percata de ese versículo. Casi todo el mundo se le raya el disco. ¡Ay, la bestia! ¡Ay, ese versículo habla de la bestia! No, no se te raya el disco, escucha completo. ¿Qué dice completo? Aquí hay entendimiento. El que tiene entendimiento cuente, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número es número de hombre. ¿Cuándo Dios hizo al hombre? El día sexto. El número 6 representa al hombre. 666 es lo más humano posible. Hace poquito lo dijimos acá. Se llama IA en español, inteligencia artificial. O como se llama en inglés, AI, Artificial Intelligence. Así, hubo personas que definieron como, en una época, hubo personas que dijeron que era el código de barras. Así dijeron que esa era la marca de la bestia. Entonces, pasando décadas, 2 décadas, entonces, bueno, tuvo que ser entonces el Verichip, un chip pequeñito así. Se han desarrollado muchas teorías y ninguna de ellas nosotros apoyamos. Si ustedes se dan cuenta, nunca hablamos de que tenía que ser ese chip o que tenía que ser esa otra cosa, ¿no? Pero hay algo que sí Dios nos ha mostrado. Es la inteligencia artificial. Suena feo, sí, pero es eso. ¿Qué condensa la inteligencia artificial? Lo del hombre. No hay nada más lisonjero que ChatGPT. A todo le dice lindo, sí, tiene la razón. Interesante tu pregunta. Excelente, así. Así habla ChatGPT. Todo es muy cortés, muy amable. El hombre. Incluso se está pensando que ya la inteligencia artificial llegará a un nivel en el cual va a crear. Así como los premios Nobel crearon cosas, la inteligencia artificial va a crear curas. Van a ser los mejores doctores, van a quedar en pañales ante la inteligencia artificial. La tecnología va a acelerarse de una manera exponencial. Ahí está. ¿Quieren ver el hombre? El compilado del hombre sin el Espíritu de Dios. ChatGPT no tiene el Espíritu de Dios. Muchas de las predicaciones que se hacen en falsas iglesias se hacen con ChatGPT. Les hacen preguntas y ChatGPT les muestra toda la teología. Eso sí les dice tal palabra en griego, tal palabra en hebreo, y en el año tal, y la persona tal, cosas que los hombres han compilado, pero no habla el corazón de Dios porque no tiene el Espíritu de Dios. Es el número 6. Ya saben el número 6. Ahora, ¿cuál es el número 7? No sé si ustedes se acuerden cuál es el primer versículo del capítulo 2 de Génesis. El primer versículo que dice: reposó Dios de toda la obra que había hecho en el día séptimo. El día séptimo es el reposo. Cuando miramos más adelante el libro de Números, ahí vemos que Dios ordenó que se construyeran ciudades de refugio. Entonces, y cuando miramos el Nuevo Testamento, ¿quién es el reposo?
nuestro Señor Jesucristo. El que entra en el arca de Noé, esa persona vivía, no moría. Igualmente, el que entra en Cristo, esa persona descansa de todas sus obras. Estamos resumiendo, entonces ya no enfatizo más, pasamos al otro, el 8. El 8. ¿Ustedes se acuerdan en qué día tenía que hacerse la circuncisión? La circuncisión es del antiguo pacto. La verdadera circuncisión no es la física, la verdadera circuncisión es la del corazón, negarse a sí mismo. Pero el antiguo pacto tenía una marca, la circuncisión. Entonces, la circuncisión se hacía al octavo día. La circuncisión se hacía al octavo día. ¿Qué dice la ley? La ley dice que el que quiera vivir tiene que hacer todo lo que está escrito en la ley. La ley no admite una falta, no. Tiene que cumplir todo. Ayer hablamos al respecto de Deuteronomio capítulo 28. Entonces, el octavo día representa, por decirlo de alguna manera, la obra humana. Representa el sacrificio, el camino del ser humano. Cuando la Biblia dice, todos se desviaron a una, cada cual se apartó por su camino. El octavo, ese es el octavo. Está por encima de Jesús, está Jesús, pero las personas tienen algo por encima en su corazón, las personas tienen a sí mismos, por encima de Dios, de la salvación, así mismo lo que dramatizamos ahorita en el estanque de Bethesda, cuando le decían a Jesús, quítese, ay, ¿usted qué hacía acá? Usted no está ni cojo, ni ciego, ni quítese, ay, arremánguese, aunque sea así la capota, así. Les hacía estorbo. El octavo día, el hombre cuando depende de sí mismo, Jesús le hace estorbo al que está en sus obras. Cuando nosotros anunciamos el Evangelio, ¿quiénes se rebelan contra nosotros? ¿Quiénes nos odian? Los que están en sus obras. Una persona que lleve 20 años en una religión, ayunando 2 veces a la semana, y que de un momento a otro, cuando nosotros anunciamos el Evangelio, estamos diciendo que todo eso que él ha hecho es basura. Esa persona eso no le gusta para nada. Nos odia y quiere buscar versículos para defender su doctrina. ¿Qué es lo que más ama? A sí mismo. Ese es el número 8. Ahora, el número 9. Ya terminamos porque se nos acabó el tiempo. El número 9. Pero ahí terminamos, tranquilo, ahí terminamos. Ya vamos a mirar el número 9. ¿Qué es el número 9? Ustedes se acuerdan que le dijo el ángel a Sarai que según el número de la vida, ella iba a dar a luz, ¿sí? ¿Cuál es el número de la vida? 9. 9. Está establecido que los seres humanos nazcan a los 9 meses. Si una persona va a nacer antes, preferible que nazca a los 7, números impares. Bueno, y también no sé si ustedes se han dado cuenta la peculiaridad que hay entre los números impares y los números pares. Revisen nuevamente el video para que anoten y se den cuenta. ¡Oh! Yo no había caído en cuenta. Entonces, es preferible que nazca de 9 meses o que nazca de 7, pero no vaya a nacer de 8. Es muy riesgoso, puede morir la mamá, puede morir el bebé y la mamá, así. Entonces, el 9 es el número de la vida. Ese es el 9, el número de la vida. Bueno, ya vimos los números, el significado de los números. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. ¿Cuántas cosas nosotros, sin conocer la Biblia, hemos pensado equivocadamente? Pero al considerar lo que está escrito en la Biblia, sobre todo hoy leyendo sobre esas vendas mágicas, en las que no son iglesias suceden cosas mágicas. En las que no son iglesias, el ser humano, ¿por qué va? Porque el ser humano quiere esa magia. El ser humano quiere el resultado de esa magia. Pero el ser humano no está preocupado por su salvación. Porque en modo natural, Satanás ha hecho que las personas piensen que son incluso como socios de Dios, que todo el mundo va a ir al cielo, todo el mundo va a ir al cielo. Cuando leemos la Biblia, no es así. En esos lugares que no son iglesia, colocan a las personas vendas mágicas, profetizan mentira. Le dicen a las personas que van a suceder cosas que no se cumplen. Le atinan a una, a otras no, a otras sí. Satanás, para que la persona no se dé cuenta que está siendo engañada, permite que a algunas le atine, otras no, así. Pero la Biblia dice claramente, esos falsos profetas, lo que dicen no se cumple. Y Padre, permite, Señor, que las personas, así considerando tu palabra, alcancen la salvación. Esa salvación que nos has dado es muy grande.
Pero esta salvación solo se obtiene por el Evangelio, solo es por fe, no es algo que el ser humano tenga que hacer, no es un sacrificio que tenga que hacer, solo necesita dejar su corazón, dejar su arrogancia, dejar de querer que lo que lleva tanto tiempo haciendo tenga alguna validez. Permite que los que son de la religión 1, de la religión 2, de la religión 3, estén dispuestos a votar su religión, a votar todo lo que han creído de Dios para que puedan recibir la verdad. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Bueno, ya tenemos un video. Cuando alguien les pregunte por los números, busquen este video. Este video que debe tener ese nombre. Este video se va a llamar algo así como el significado de los números en la Biblia, o el impactante, o la revelación, algo así. Nos vemos dentro de 9 horas y 15 minutos. Descansen. Dentro de poco nos vemos. Chao.